Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes, buenos días o buenas noches, depende en qué horario me están escuchando. ¿Cómo están? ¿Cómo andan para esta segunda clase de producción de desfiles? Espero que muy bien. El día de hoy vamos a estar viendo ya un poquito más sobre lo que es este hermoso mundo de la moda, ¿sí? Como saben, el eje principal va a ser lo que son la moda y los eventos de moda en sí, como en este caso producción de desfiles. Y para justamente poder ver de qué se trata todo el mundo de la moda, para entender un poco de qué se trata, qué es lo que se presentan en las colecciones, qué se presentan en las pasarelas, qué es lo que finalmente después vamos a nosotros producir el día de mañana, y como productores o incluso produciendo específicamente indumentaria, ¿sí? Que vamos a estar presentando en pasarela, es importante entender los diferentes rubros que hay dentro de lo que es el mundo de la moda. ¿Sí? Por eso mismo el día de hoy vamos a estar conociéndolos y vamos a estar entendiendo de qué manera se van a estar dividiendo, ¿sí? Cómo van a estar conviviendo en este universo de segmentación, ¿sí? Para eso les voy a, como siempre, pedir que me acompañen. Acá tenemos la dispositiva, ¿sí? Y como les comentaba, este es el tema número 3, ¿bien? La semana pasada vimos la introducción y estuvimos viendo también un poquito lo que es el rol del productor. El día de hoy vamos a estar viendo algunos de los rubros de la moda. ¿Bien? Entonces, primeramente entender qué es el rubro y por qué lo llamamos de esta manera, ¿no? ¿Qué es justamente un rubro dentro de la moda y cuáles son? Sí, primeramente, lo primero que tenemos que tener en cuenta, y ya desde acá les digo, importante empezar a leer la bibliografía complementaria, ¿sí? O empiecen ahí a chequearlo de a poquito. Toda esta información, obviamente, que vamos a estar viendo hoy, está dentro de la Biblia. La industria de la moda no es homogénea, ¿sí? No es estructurada, no es siempre de la misma manera, ¿sí? Como hemos visto en la clase anterior, la industria de la moda y la moda en sí está atravesada por la sociedad, por momentos históricos, por momentos que la atraviesan y obviamente que la modifican, ¿sí? La hacen justamente estar cambiando constantemente, ¿sí? Y justamente dentro de este universo es que existen, a su vez, y así como sucede también mismo, incluso en la sociedad, ¿no? Diferentes tipos de consumidores, ¿sí? Tenemos diferentes formas de comercializar, diferentes formas de comunicarnos, ¿sí? Diferentes gustos, logísticas, bien, y justamente a partir de esto es que en donde la moda empieza a subdividirse, ¿no? Si bien obviamente conviven todos dentro de lo que es el mundo de la moda, están justamente estos segmentos, ¿bien? Que justamente lo que hacen es ayudar un poco a entender bien a qué público ¿sí? Está siendo dirigida la moda o la indumentaria en ese momento. ¿Sí? Tenemos un público quizás un poco más pequeño, ¿sí? Tenemos quizás un público un poco más exclusivo o un poco más global, ¿bien? Y entender que obviamente como en toda sociedad y en cada parte de ella, ¿sí? Tienen diferentes logísticas de comercialización, ¿sí? Se consume moda de manera diferente, ¿bien? Entonces, para esto hay que hablar obviamente que como les comentaba, cada rubro responde a una necesidad específica, ¿sí? Y puede ser tanto a nivel económico, por ejemplo, obviamente nosotros hoy por hoy lo sabemos, ¿no? Vivimos en una sociedad, en un mundo, no solamente hablando propiamente acá en Argentina, sino a nivel mundial, ¿sí? En donde, me voy a correr ahí para no molestarlos, ahí va, en donde hay sectores de la sociedad en donde pueden, ¿no? Darse el lujo, vamos a llamarlo, de comercializar, de comprar, de consumir prendas de alta gama, ¿no? Como que de repente, bueno, sí, si sale, no sé, mañana una nueva colección de Chanel, tiene la posibilidad de ir a la tienda, comprarlo y es como cualquier jueves en la tarde. ¿Sí? Sin embargo, hay otra rama también de la economía, de la sociedad, en donde quizás la moda pasa más bien por una necesidad simplemente de estar abrigados, de estar presentables, de estar bien arreglados o estar como simplemente vestirse, ¿no? Entonces, obviamente que hay diferentes necesidades y nosotros también desde la parte de la moda tenemos que entenderlo, tanto como diseñadores, así también como el día de mañana si vamos a trabajar en la parte más
de la comunicacional dentro del mundo de la moda, es que no siempre vamos a estar apuntando al mismo segmento de mercado, lo vamos a estar viendo quizás más adelante, y si algunos tomaron la clase ya de producción 1, han visto un poco de lo que es marketing, pero también, bueno, esto mismo se repite, ¿no? Y sobre todo dentro de lo que es el mundo el rubro de la moda, en donde justamente se determina, ¿no? Justamente de manera más profesional, el tipo de necesidad de cada espectador dentro de lo que es el mundo de la moda. Bien, esto también tiene que ver no solamente por una cuestión económica, chicos, también tiene que ver con una cuestión también étnica, una cuestión cultural, ¿sí? No es lo mismo lo que nosotros consumimos acá, por ejemplo, en Argentina, que lo mismo que consumen en la India, ¿sí? Son completamente diferentes las necesidades, son completamente diferentes las culturas, lo que uno está acostumbrado, ¿bien? Entonces, a partir de eso también obviamente es que se amplía de alguna manera el abanico de necesidades, y obviamente la moda tiene que estar respondiendo a estas diferentes sociedades, a estas necesidades diferentes, porque como les digo, la moda no es algo simplemente que sucede, algo que está y que a nadie lo toca, sino que está ahí justamente para responder a las necesidades. Bien, desde un comienzo, si ustedes estudian historia de la moda, lo van a entender. El primer ser humano empieza a vestirse, o sea, la moda empieza por una necesidad, ¿bien? Y esto va a pasar hasta el día de hoy, y por eso mismo les comentaba, no es algo completamente homogéneo, no es una línea recta, sí tiene sus curvas, tiene sus idas, sus venidas, ¿bien? Y esto tiene que ver justamente porque la moda responde a la sociedad, ¿bien? A partir de eso también entonces es que tenemos que entender que obviamente que cada rubro a su vez, si bien como les comentaba, corresponde a una necesidad distinta, tanto económica, sociocultural, también obviamente que tienen su forma propia de comunicarse, ¿sí? Y también obviamente, ahora vamos a ir viendo algunos ejemplos, su forma también creativa, ¿sí? La forma de su prestigio, ¿sí? Entonces, vamos a entender que no todas además, obviamente, como les comentaba, ¿no? De que esto responde a una necesidad en la sociedad, no todos los rubros son exactamente iguales, ¿sí? No todos los rubros se rigen de la misma forma, porque justamente a esto fluctúa, ¿bien? Bueno, para eso entonces tenemos que entender, y ahí vamos a estar viendo algunos de estos puntos, ¿sí? Que se llama entonces rubro de la moda a las categorías que agrupan y organizan el macromundo de los artículos de la indumentaria y de la moda, ¿bien? Estos se van a estar clasificando o subdividiendo a partir de la producción, el diseño, la materialidad, la ocasión de uso y la tipología. Bien, obviamente que vamos a estar viendo algunas y vamos a ir avanzando punto por punto, pero la idea es que ahora podamos ver así a grandes rasgos estos puntos específicos. Bien. Entonces, cuando hablamos, por ejemplo, de lo que es la producción, ahí vamos a separarlo de lo que es la producción de moda en sí, sino que nos referimos al sistema de armado, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Si es un sistema de producción artesanal, ¿no? Si tenemos, por ejemplo, 5, 10, 15 artesanos dentro de nuestro atelier, bien, los artesanos son aquellas personas que realizan, por ejemplo, todo lo que es la parte de marroquinería, o por ejemplo cuando hay algún diseño como muy detallado, o que necesite como por ejemplo pedrería, o necesite quizás alguna estructura, no sé, hoy por hoy hay tantos diseños, ¿no? Como que se nos vienen un montón de cosas a la cabeza, pero muchas veces un diseño o una prenda o indumentaria no es solamente tela, ¿no? Quizás en algún momento se necesita, por ejemplo, hacer alguna joya, o se necesita utilizar, qué sé yo, no sé, oro, o se necesita utilizar herrería, ¿sí? Entonces, tiene que ver también con ese lado, no solamente hacen o producen la moda los diseñadores, sino también hay una parte quizás un poco más manual incluso, que es lo que nosotros pensaríamos en un comienzo, que es aquella persona que quizás se sienta con la máquina de coser, o quizás estas grandes máquinas industriales que realizan algunas prendas, ¿no? También tenemos lo que es la parte artesanal, en donde hay personas especializadas, ¿no? Que, por ejemplo, se tratan, no sé, de una persona que borda, por ejemplo,
piedrita por piedrita un enorme vestido, ¿sí? Entonces ahí es una forma de producción, si es un sistema de armado de la prenda, ¿bien? Otro sistema de producción es el sistema industrial, por ejemplo, ¿no? Que es más que nada para lo que es la ropa más comercial, lo que nosotros conocemos como el fast fashion, ahora lo vamos a ver en un ratito, en donde las prendas se realiza un diseño funcional, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Que no se tiene tan en cuenta la parte del diseño o la parte creativa de la prenda, sino que cumple con una función determinada. Por ejemplo, la función de vestir o la función de realizar una venta rápida, una venta caliente, para que responda, por ejemplo, eh, a una tendencia de ese momento, ¿no? Entonces tenemos por un lado los artesanos, que como les comentaba, a ellos sí les interesa el diseño, están en los detalles, por ejemplo, no sé si hoy tengo justo este anillo, ¿no? Tengo que engarzar este anillo, bueno, tiene que haber, puede haber dentro de lo que es mi atelier, un artesano que sea el encargado, ¿no? De hacer todo lo que es la estructura del anillo, de colocar la pieza, de colocar la piedra, de trabajarla, ¿sí? Pero directamente también puede ser un sistema de producción general en donde haya un determinado anillo que se haga de producción en modo masivo, ¿sí? De producción masiva, ¿bien? Y así, chicos, hay un montón de ejemplos, ¿sí? También puede ser también a partir de tecnología. Hoy sabemos que existe, por ejemplo, no sé, la impresión en 3D, ¿sí? En 4D, en donde uno puede directamente imprimir incluso, porque obviamente, como les digo, nosotros cuando estamos hablando de moda y estamos hablando de industria de la moda, tenemos que sacarnos de la cabeza que la única forma de diseñar es a partir de telas. Sí, es la mayor cantidad, ¿no? De, de prendas, es la realidad, sí, es como el núcleo principal. Pero también, por ejemplo, a partir de que la tecnología va avanzando, ¿sí? Y que a su vez no solamente hablamos de tecnología con inteligencia artificial y demás, sino que también hablamos justamente de lo que es la impresión, de lo que son los nuevos materiales, ¿bien? También obviamente existen personas especializadas, existen ingenieros, ¿sí? Que ayudan justamente con lo que es la producción a partir justamente de la nueva tecnología en vanguardia. ¿Bien? Entonces, como les comentaba, cuando hablamos de producción en sí, hablamos justamente de la forma en la que se produce una determinada prenda, ¿sí? Una determinada prenda y también, obviamente, como les comentaba, dentro de lo que es el mundo de la moda, no solamente vamos a estar hablando de indumentaria en sí, sino general, también hablamos de accesorios y demás, ¿bien? Entonces acá ya es algo un poco más macro, ¿bien? Otro de los puntos que vamos a tener en cuenta es el diseño. Y acá no nos referimos a si el diseño, si es un pantalón, si es una camisa, si es un vestido, sino nos referimos justamente a si es un diseño masivo, si es un diseño de autor, si es un diseño único, si es un diseño exclusivo, si es un diseño de por ejemplo, de alta costura, ¿sí? Ahora vamos a ver, obviamente, las diferencias, ¿no? Pero justamente, ¿qué tipo de diseño es? Es un diseño que yo voy a encontrar en cualquier tienda. Si yo salgo hoy, por ejemplo, a caminar a la avenida y me pongo a ver algunas vidrieras, es un diseño que yo voy viendo, bueno, más o menos en todas las vidrieras, o es un diseño que propiamente tengo que ir yo a la casa a la casa de, no me refiero a la casa del diseñador, me refiero obviamente a la tienda, se le llaman casas, entonces tengo que ir a la casa de, no sé, Schiaparelli, y decirle, a ver, necesito un vestido para tal ocasión y que se diseñe un vestido exclusivo para mí, ¿sí? Entonces, a eso nos referimos, ¿bien? El siguiente punto es la materialidad, ¿no? Y acá nos referimos ya propiamente también, hablando un poco de telas, a la calidad que estamos utilizando de la tela, ¿no? No es lo mismo utilizar, y obviamente sin querer desprestigiar, ¿no? Pero dando un ejemplo que podamos comprender todos. No es lo mismo utilizar una seda natural que, qué sé yo, venga, no sé, de Arabia, ¿no? Del Líbano, de Rusia, ¿no? Donde sabemos que está todo el camino de la seda y no sé cuánto, y decimos, bueno, obviamente son sedas y son telas de primera calidad, ¿bien? Que utilizar, por ejemplo, una seda que podemos encontrar en el 11, ¿no? Que sabemos que quizás no es una seda natural, es una seda sintética, ¿sí? Entonces, obviamente, también tiene que ver con la materialidad, ¿no? Con la construcción en sí de la prenda o el diseño que estoy presentando, ¿sí? Entonces, no solamente vamos a estar hablando de que
los rubros obviamente se caracterizan por una cuestión de, bueno, a ver, si es exclusivo, quizás sí es exclusivo, yo voy a que me lo hagan para mí misma, pero quizás para mí sola, y va a ser un diseño que yo tenga en mente o que la persona haya diseñado para mí, pero quizás la materialidad sea una materialidad un poco más económica o quizás de no tan buena calidad, ¿sí? O que tenga otros elementos como, qué sé yo, no sé, plásticos y demás. Entonces hay que ver que si son, como les digo, fibras naturales o si son fibras sintéticas. Y esto seguramente lo habrán visto en diseño para aquellos que están estudiando la carrera de diseño, lo habrán visto obviamente con la profe Dani, pero si no también lo pueden buscar, podemos hacer ahí algún apartado también dentro del Classroom o incluso lo vamos a estar viendo un poquito acá también en las clases, ¿sí? Ocasión de uso, ¿sí? Y acá también es importante, como les comento, la moda responde a las actividades, a la sociedad, al pensamiento social, político, pero también obviamente a la ocasión de uso. No es lo mismo, ustedes lo sabrán muy bien, ¿no? Pero no es lo mismo ir, por ejemplo, a una cancha de fútbol, vamos a decir, que a un casamiento, ¿no? Entonces, vamos a tener obviamente dos ocasiones de uso, vamos a tener dos coat dress completamente diferentes, vamos a ver más adelante también el coat dress, vamos a tener otra necesidad, ¿no? Por ejemplo, en la cancha de fútbol vamos a estar capaz alentando, saltando, hablando, qué sé yo, en otra situación en donde tenemos que estar cómodos, nos sentamos, nos paramos cuando se entiende. Entonces, a diferencia capaz un casamiento, donde sabemos que vamos a estar, bueno, todo el tiempo de gala, sentados, respondiendo obviamente a un protocolo, a un ceremonial en ese momento, ¿sí? Entonces, tiene que ver también con eso. Obviamente no vamos a vender algo como alta costura, cuando, por ejemplo, corresponde a una camiseta de fútbol, ¿se entiende? Entonces, tiene que ver también con eso, con el que corresponda, que responda a una ocasión de uso. Y les digo con esto, gala, si es deporte, si es tiempo libre, si es ropa para todos los días, si es la ropa para un Met Gala, por ejemplo, ¿sí? Incluso hay prendas que están realizadas y están confeccionadas, y hablando propiamente de alta costura, que ahora lo vamos a ver y vamos a tomarlo bien con pinzas, lo vamos a analizar bien. Pero, por ejemplo, hay prendas de alta costura que están realizadas ni siquiera para que alguien lo coloque, ni siquiera para que alguien lo use. Están creados específicamente para que sea casi que una obra de arte, ¿sí? Entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Con que, bueno, a ver si se puede usar, no se puede usar. Bueno, a ver, esto la verdad es que no me lo pondría porque no tiene forma de utilizarse, sino que es más bien una expresión de arte dentro de la moda, ¿sí? Entonces el tipo de ocasión, si se puede usar, si no se puede usar, si se puede comprar, cuántas personas lo pueden comprar, qué tan exclusivo es, ¿sí? Todo esto tiene que ver justamente con lo que es la segmentación de los mercados, ¿bien? Y propiamente, obviamente, la tipología, que ahí sí ya nos metemos en cuestión de si es una falda, si es un pantalón, si es un vestido, si es una chaqueta, si es un corset, si son unos guantes, si son anillos, si son accesorios, si es ropa interior, ¿sí? Tiene que ver ya en sí con la tipología de la prenda, ¿ok? Bien. Recuerden que cualquier duda o consulta que les pueda ir surgiendo, tienen el foro de alumnos, ¿sí? Porque, bueno, obviamente que estamos haciendo esto en modalidad grabado, entonces quizás se les haga a ustedes un poco complicado decir, bueno, sí, voy entendiendo, no voy entendiendo. Tienen la posibilidad, obviamente, de atrasar un poquito la clase, volver a verla. Entonces, está bueno por ese lado la grabación, esto, porque dicen, ok, no estoy entendiendo, pauso, agarro la Biblia, lo veo, lo estudio, lo leo de vuelta, agarro el material, lo escribo, tomo nota, voy al foro de alumnos, consulto en el foro. Entonces está bueno porque de alguna manera ustedes también van llevando detalladamente qué es lo que van entendiendo y en dónde necesitan un refuerzo, ¿sí? Pero por supuesto, si necesitan un refuerzo en alguna cosa que yo voy hablando acá como una loca y ustedes me dicen, che, Miki, sí, necesito un minuto porque no estoy entendiendo esto, pues me pausan y obviamente pueden proceder a anotar la consulta y al final de la clase poder hacer la consulta en un foro o por mandármelo al correo electrónico o a mi Instagram, ¿sí? Así que nada, más allá de que sabemos obviamente que las clases estas son grabadas, recuerden que tienen esa posibilidad y no se queden con dudas, ¿bien? Que tienen esta chance de consultarlo, ¿sí? Bueno, ahora sí entonces nos vamos a meter ya en propiamente algunos de los rubros que vamos a estar viendo el día de hoy, ¿sí? Y lo bueno del día de hoy es que vamos a estar viendo algunos desfiles, ¿sí?
Los links de los desfiles, chicos, se los voy a ir dejando también dentro de lo que es el foro, ¿sí? Pero igualmente yo siempre lo que voy haciendo es a dejar también dentro de lo que es la bibliografía un archivo que se llama material voy a ver cómo le voy a poner el nombre, lo voy a ver, pero en donde voy a dejar un drive, un Word, en donde yo vaya dejando también los links de los desfiles que voy viendo, pero bueno, igualmente yo siempre les muestro la captura, vemos todo el video y también les voy a ver, obviamente, el nombre, se los voy a alojar, se los voy a piñar acá para que ustedes después lo puedan ver si es que quieren volver a verlo, porque a veces surge esa necesidad, ¿no? Decir, ay, me encantó este desfile, quiero chequearlo de vuelta, y está súper bien y está bueno, pero bueno, hoy el día de hoy vamos a estar viendo algunos videitos, algunos desfiles, vamos a ir viendo que a medida que nosotros vayamos avanzando en la materia y vamos a ver un montón de desfiles, vamos a ver un montón de videos, así que espero que los disfruten. Si capaz se les hace muy largo, pueden adelantar esta parte, entonces está bueno porque de ahí ustedes lo van a poder ir gestionando, ¿sí? Bueno, vamos a arrancar entonces con la alta costura, que ya bastante la he nombrado y acá justamente la traemos a colación, ¿sí? A la alta costura se refiere cuando hay una creación, ¿sí? De una ropa a medida para cada cliente, ¿sí? Si bien obviamente se presentan colecciones de alta costura, se presentan dentro de 30, 35 prendas cuando se hace un lanzamiento de colección, tengamos en cuenta que esa prenda que se ha lanzado en pasarela, después se vuelve a recrear con justamente los talles, con la minuciosidad específica para una determinada persona, ¿sí? Se hace un diseño específico para esta persona. Incluso muchas de las personas que hacen alta costura, lo que hacen ya directamente es pensar en un diseño sabiendo que lo va a utilizar una determinada persona. Entonces ya directamente diseñan alrededor de esto, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de alta costura o haute couture, como acá lo tienen también, les pongo las dos siempre denominaciones, hablamos justamente de estas prendas de alta calidad, ¿sí? Hechas a medida, ¿sí? Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que son atuendos exclusivos, ¿sí? Y que están completamente, esto es súper importante para los diseñadores, completamente confeccionados a mano, ¿sí? Las telas son de alta calidad, con acabados súper minuciosos, ¿sí? Tienen un nivel de detalle que justamente hacen que estas piezas se convierten en casi que, como les comentaba, algo artístico. Bien, cuando les decía recién hace un ratito que hay prendas que incluso han sido creadas sin la necesidad de que alguien las utilicen, es porque justamente el nivel de detalle y rigurosidad que tiene justamente la alta costura, y vamos a hablar ahora un poco de la cámara de alta costura, tiene que ver con esto, ¿no? Tiene que ver con que la presencia de la prenda en sí es un sello de excelencia, es un sello de elegancia, un símbolo de poder, de estatus y de cultura. ¿Bien? Entonces, acá vemos a un sujeto, como ustedes lo podrán ver acá en la pantalla, ¿sí? Que es una persona que vemos bastante y a veces no sabemos quién es. Él es el pionero de la alta costura, ¿sí? Él es Charles Frederick Ward, que es considerado el primer diseñador de alta costura de la historia, ¿sí? Word, antes de Word, para hablar como antes de Cristo, después de Cristo, vamos a decir antes de Charles, antes de Word, existía lo que era el diseño, la costurera, ¿sí? Lo que era la persona que creaba las prendas para en casa, si se diseñaba en casa, o las altas esferas, como los reyes y demás, tenían personas específicas dentro de sus palacios, de sus casas y demás, que confeccionaban exclusivamente para ellos a partir de las necesidades de las personas que estaban en casa, ¿no? Entonces yo, por ejemplo, soy diseñadora, en ese momento era una cuestión de costurera, pero no era diseñadora en sí porque no existía un diseño propio, sino que era una persona que cosía para responder a la necesidad de alguien más, ¿sí? Con Charles fue justamente que arranca esta necesidad de esta cuestión del diseño, ¿no? Como que él fue quien transforma esta persona que al principio termina siendo como un ejecutor,
¿no? De los deseos del cliente. Y él es más un sinónimo de un artista, él es un creador, ¿sí? Y él es la primera persona que empieza a diseñar pensando en sus propios diseños. Y él impone sus propios diseños, sus propias condiciones, ¿bien? Y él es quien crea, ¿no? Estos elaborados y costosos diseños, ¿sí? Con las mejores prendas, con las mejores fibras, con los mejores bordados, bien desde cero, pero pensando en el diseño en sí y no en la persona que los va a estar utilizando, ¿sí? Eh, Después, justamente lo que empieza a suceder, obviamente, es que empieza a vestir a sus clientelas y empieza a adaptar sus diseños a esas personas, a esa clientela, ¿sí? Pero tengan en cuenta que es justamente el primer como gran diseñador, ¿bien? Es quien empieza a pensar en la industria de la moda y en la indumentaria en sí, no solamente con el fin de, como les comentaba, vestir a alguien, sino que decir como una forma de expresión suya propia de sus diseños y su ideología y sus gustos y sus consideraciones. ¿Ok? A partir de esto es que él empieza a diseñar, ¿sí? Y también obviamente que empieza a caer un montón de personas a que justamente él, a que él les haga un diseño, ¿sí? Entonces, si bien obviamente él imponía los diseños y decide también incluso, bueno, este vestido es para vos, este vestido es para vos, hace piezas exclusivas, no había dos vestidos iguales, ¿sí? Para cada persona había un vestido distinto y él lo que hacía era confeccionarlo para esa persona específicamente a partir de sus talles y demás, pero a partir de lo que él quería, o sea, de lo que él se le antojara, ¿bien? Obviamente que a raíz, obviamente esto fue, chicos, una locura, porque él era la primera persona, ¿no? Que lo empezaba a realizar. A raíz de él empezaron a otros diseñadores iniciar con esta misma estructura, ¿no? Del diseño propio. Y lo que él empieza a solicitar, vamos a decirlo de alguna manera, lo que él empieza a militar, es justamente que se abra lo que es la Cámara Sindical de la Alta Costura, ¿sí? ¿A partir de qué lo crea? Esto más o menos estamos hablando de 1868, o sea, hace un montón de tiempo atrás, y él lo hace con el fin de proteger la originalidad de sus prendas, ¿no? ¿Por qué? Porque Charles empieza a notar que hay otras personas alrededor, ¿sí? Que empiezan a tomar esta misma idea que él tiene, ¿sí? Y empieza también a ser diseñador, ¿bien? Entonces él lo que dice, bueno, ni lento ni perezoso, dice, vamos a crear la cámara de alta costura para nosotros de alguna manera patentar los diseños y que no nos puedan copiar los diseños, ¿sí? Y a raíz de esto es que él ejerce y coloca varias reglas, ¿sí? Para que una persona, para que un diseñador pertenezca justamente a lo que es esta cámara tan, que hoy por hoy la conocemos y sigue estando vigente, que justamente es la cámara de alta costura. Entonces, hay algunos puntos a considerar que justamente tiene que ver con una cuestión de regulación y criterios, ¿bien? Primeramente, es que para estar dentro de lo que es la cámara de la alta costura, sí o sí, tiene que ver, tiene que contar con un atelier en París, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos o vemos muchas veces, por ejemplo, que se habla de alta costura acá en Argentina, realmente no estamos hablando de alta costura, ¿sí? ¿Por qué? Porque no cumple con los requisitos de la Cámara de Regulación, ¿sí? Vamos a estar hablando después más adelante que hay otra forma de llamarlo, pero propiamente alta costura en Argentina realmente no existe, ¿sí? Ahora más adelante igualmente les voy a mostrar qué es lo que hay acá en Argentina y qué es propiamente acá en Argentina, que obviamente se mal llama alta costura, pero más bien no lo es. Porque justamente tiene que cumplir con estos requisitos. Entonces, uno de los requisitos es contar justamente con un atelier en París. Y dentro de este atelier tiene que haber al menos 20 artesanos trabajando en tiempo completo, ¿sí? Eso también tiene que ver con una cuestión de querer también seguir dándole trabajo, ¿no? A estas personas que hacen un trabajo impecable, increíble y distintivo, ¿sí? Entonces tiene que haber al menos 20 artesanos, 20 de estas personas que, como les comento, ahí ven algunas imágenes
a modo de ejemplo, que hagan los bordados uno por uno, que vean los detalles, ¿sí? En lo que es la alta costura no se pueden utilizar máquinas de coser. Todo tiene que ser cosido 100% a mano, ¿sí? Por eso cuando les digo, en Argentina no existe la alta costura en sí, o sea, no, la Cámara de Alta Costura no lo va a certificar porque no cumple con estos requisitos, ¿sí? Otra de las cosas también que tiene que tener la alta costura es que tiene que diseñar bajo pedido y bajo medida de los clientes. Por eso mismo es que empiezan los desfiles, porque eran necesarios que las personas vean el diseño y digan, yo Charles quiero este vestido, ¿sí? O sea, a partir de esa necesidad es que se crean los desfiles. Igualmente vamos a ver historia de los desfiles más adelante. Pero tiene que ver con esto, ¿no? De que haya un diseño pedido y que sea a mano, ¿sí? Que sea a medida para los clientes. ¿Bien? Otra cosa también súper rigurosa es que solamente se puede vender un diseño de esos por continente, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que no puede haber más de 5 prendas iguales en el mundo, ¿sí? Y no puede haber 2 prendas iguales en Europa, ni 2 prendas iguales en América, ni 2 prendas iguales, o sea, ¿se entiende? O sea, es bien específico, como les digo, es muy riguroso, ¿bien? Y también a partir de eso es que, de esta rigurosidad, es que crecen otros segmentos, porque imagínense que tener que cumplir con todos estas rigurosidades al día de hoy es realmente casi que imposible, ¿sí? Sobre todo con que hoy por hoy, bueno, anteriormente en Francia y en Milán y demás eran como los lugares en donde el diseño, lo vamos a ver también más adelante, chicos, en donde crece el diseño, donde es como la cuna, ¿no? Del diseño, pero hoy por hoy podemos encontrar un gran diseñador en cualquier parte del mundo, no solamente en París, ¿bien? Entonces, obviamente que es muy difícil de llevar esta rigurosidad y seguir manteniéndola hasta el día de hoy. Son pocas las firmas que lo logran realizar. Otra rigurosidad que presenta es que tiene que haber al menos 2 colecciones de alta costura al año y estas colecciones tienen que tener entre 35 a 50 pasados, o sea, entre 35 a 50 prendas y diseños exclusivos. Y estos diseños tienen que responder tanto a diseños para el día como la noche, ¿sí? También, obviamente, que tiene que ser presentado ante clientes exclusivos de cada casa, o sea, cada firma y la prensa, ¿ok? O sea, fíjense que tienen un montón, chicos, de rigurosidad. Igualmente, todos estos detalles, no se aloquen, anotar los que están también dentro de lo que es la bibliografía, ¿sí? En cuanto a lo que es los usos y las tipologías, tengamos en cuenta que, como les comento, la alta costura conserva como esta cuestión de exclusividad, ¿no? Todo muy que tiene que ver y que corresponde al estatus, al poder. Entonces también funciona muchísimo también como piezas de exhibición, como les comentaba, y casi que a lo largo del tiempo, casi que ni siquiera es tanto de uso. De hecho, cuando nosotros vemos una Met Gala, vamos a verlo más adelante, muchas veces las piezas que nosotros vemos en la Met Gala se utilizan por primera vez porque son prendas de alta costura que han sido diseñadas para estar en museos y finalmente después una marca, una firma, una persona en particular decide utilizarlos o le ofrecen utilizar determinada prenda. Pero muchas de las prendas que nosotros vemos fueron confeccionadas simplemente para estar en exhibición, ¿sí? Y aquellas prendas que no están en exhibición y se pueden utilizar son prendas realmente extraordinarias, ¿sí? O sea, son de gala o de ceremonia, ¿sí? Realmente muy increíbles, como les comentaba, no totalmente fuera de lo normal, ¿sí? Así que bueno, este tipo de diseños suelen tener acabados también como les comentaba, siempre a mano, tanto los cierres, los dobladillos, los bolsillos, las plumas, todo tiene que ser trabajado artesanalmente. Por eso se piden 20 artesanos dentro del taller. Bien, y como les comentaba, están asociados obviamente a lo que es ya la etiqueta, lo que es la etiqueta alta, lo que es black tie o inclusive black tie,
que es como la etiqueta más alta, más rigurosa, ¿sí? O sea, imagínense, chicos, estamos hablando de lo que utilizan los reyes, las reinas. Estamos hablando de ese tipo de moda. Para textiles, importante entender que, como les comentaba, la parte es una parte súper esencial porque estamos hablando de las mejores textiles. Hablamos de seda natural, hablamos de satén, hablamos de gasa labrada con hilos, o sea, súper finos. Tiene que ser también todas las herramientas de diseño que haya dentro de lo que es la casa del taller, tienen que ser también asociado justamente a los artesanos, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con hilado, por ejemplo, tiene que ser hilado, eh, o sea, es todo, chicos, realmente una cuestión de una obra de arte, ¿ok? O sea, ni siquiera la elección de un hilo tiene que ser casual. Esto tiene que hablar de lujo, tiene que hablar de exclusividad, ¿bien? Les voy a mostrar entonces acá un videillo, déjenme que lo busco, para que vean un poquito. Este es un desfile, acá les comparto pantalla, es un desfile del 2018, es el desfile de Chanel, alta costura, ¿sí? Y de la primavera-verano. Esto también, estas terminologías las vamos a ver también justo más adelante. Les voy a compartir esto para que ustedes vayan viendo. Yo salgo un segundito también, así aprovecho un poquito de agua y ustedes lo pueden ir analizando. Van a ver justamente el detalle de cómo se confecciona en un taller de alta costura, ¿sí? Cómo se realiza cada detalle. De estos, chicos, hay 1.000.000 de videos. Yo seleccioné este porque particularmente me encanta todo el trabajo de florecitas que hace, es impecable. Pero si ustedes colocan alta costura, taller en YouTube, hay un montón. Si quieren les puedo recomendar incluso algunos que son bastante interesantes. Y como que uno se queda totalmente pasmado mirándolo porque el nivel de detalle, chicos, es impresionante, ¿sí? Entonces, me salgo un ratito de la cámara, disfruten el video y también me gustaría que después en foros nos puedan ir comentando, me puedan ir comentando qué les parecen los diseños, los videos y demás que vamos viendo, ¿sí?
no saqué el micrófono, puede pasar. Les decía, lo que a mí me encanta de este video es como al principio nosotros vamos viendo cómo van creando, ¿no? Las telas. O sea, fíjense que no son telas que ya vengan directamente con todo el diseño o la pedrería o las plumas ya integrado, sino que es una cuestión de que lo tienen que hacer a mano, ¿sí? Para justamente cumplir con estas reglas tan rigurosas de la alta costura. Y me encanta ver cómo, por ejemplo, se ponen a diseñar cada florcita, cada detallecito, que después uno lo ve como en la pasarela, ¿no? Y es como uno se pone a ver tanto detalle. Quizás hay un vestido ese que está completamente lleno de flores, cada flor diferente, distintiva, y capaz uno ve la prenda y no se pone a detalle, y no se pone a pensar que detrás de cada una de esas hojitas, o incluso el color de la hojita, hay justamente una persona que estuvo, un artesano justamente, que lo estuvo realizando. Entonces me parece muy interesante, me parece muy detallado y hasta emocionante, chicos, que todavía esto siga existiendo y es importante que todavía lo siga haciendo, ¿sí? Acá tengo otro de Dior para mostrarles también, para iniciar, ¿no? Con este mundo videitos, con dos de las firmas, dos de las casas más importantes de alta costura. Ahí se los voy a estar compartiendo, así también ustedes van leyendo el título. ¿Ok? En este caso es uno un poquito más actual, es de el 2022-23, otoño-invierno, y es alta costura también, y es un de Dior, ¿sí? Así que lo mismo, lo ponemos y sale un ratito para que lo puedan ver. Alors, je travaille sur un tissage fait main, artisanal. On vient monter une chaîne sur laquelle on tisse et donc on vient le préparer sur le cadre de lourdissage. Lui, il permet de travailler le nombre de mètres qu'on a besoin de tisser. Ici, on a placé donc 3520 fils. Toutes les couleurs sont passées une à une. Chaque fil est unique, a son propre trajet et vient passer dans une lisse individuelle à l'intérieur du métier qui vient guider le travail ensuite du motif. Ça, c'est mon dessin que je suis quand je tisse. Donc là, on est au passage de la trame numéro 217. Il y en a à peu près 800 pour créer le motif. On a une quarantaine de couleurs de fils différents. Et donc, chaque fil de chaîne crée des optiques de couleurs, c'est-à-dire qu'on a des impressions, par exemple ici, d'une couleur parme, alors qu'on a un mélange de turquoise et de bleu. Il y a une particularité sur cette chaîne, c'est qu'elle est extrêmement variée en matières différentes. Il y a des lins, des cotons. Il y a aussi de la soie teintée qui est travaillée comme un fil, avec des dessins qu'on a créés à l'intérieur, et du raffia. Le tissage fonctionne presque de manière indépendante comme un patchwork lui-même, c'est-à-dire que tous les fils, par le jeu de la double étoffe, sont croisés dans des blocs. On a beaucoup de relief, beaucoup de mouvement dans la matière. C'est vraiment ce que Maria Grazia Curie recherchait. Bien, ahí estamos entonces con el segundo videito. Este me encanta también porque vemos literalmente el hilado, chicos, de una tela que finalmente después se va a mostrar en pasarela, ¿no? Entonces, fíjense lo importante que es y lo detallado, chicos, que es la alta costura. Realmente cuando nosotros acá en Argentina llamamos alta costura, tenemos que tener en cuenta que en realidad debería estar cumpliendo todas estas rigurosidades para llamarse alta costura, ¿bien? Entonces, ojo con eso cuando ustedes el día de mañana sean futuros diseñadores, la forma que lo llaman tiene otro nombre, ahora lo vamos a ver más adelante. Bueno, continuamos, déjenme que vuelvo a compartir pantalla, ahí estamos, bien, ahí vamos. Y vamos a ver específicamente en desfiles qué es lo que sucede, ¿no? Con estas prendas tan magníficas. Los desfiles de alta costura normalmente tienen como esta cuestión que venimos hablando, ¿no? Sabemos que son diseños que están prácticamente creados para un público sumamente exclusivo o incluso directamente para ningún público, ¿no? O sea, directamente se crea para que justamente esté
en exhibición, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando se hace un desfile de alta costura, hay que tener en cuenta todos estos detalles, toda esta segmentación, todos estos detalles que hemos hablado, la exclusividad, el lujo, ¿sí? Y esto se traslada inmediatamente, obviamente, a los desfiles, ¿sí? Obviamente, después, más adelante, vamos a estar viendo algunos desfiles y lo van a notar, se hacen en lugares icónicos y emblemáticos en París, ¿sí? Nuevamente, ya que justamente ahí es donde lo establece la Cámara. Pero bueno, tiene que ver con una cuestión de prestigio, tiene que ver con una cuestión de tradición, ¿sí? Acá vemos dos de los primeros desfiles, de los primeros diseños de Dior. Bueno, ya los habíamos visto creo que la clase pasada, bueno, nuevamente los coloco porque son piezas en exhibición, son piezas históricas para la moda, entonces me parece súper interesante, ¿sí? Pero bueno, como les comentaba, cuando nosotros propiamente lo vemos en una pasarela, ¿sí? Lo vamos a estar viendo con esta misma solemnidad, vamos a decirle, ¿no? Todo como muy increíble, todo muy lujoso, todo muy presentando justamente al arte. Muchas veces se hace, o sea, anteriormente, es que ahí depende la visión del diseñador y también del director creativo, sobre todo el director creativo. Hay momentos en los que momentos y hay casas, o sea, hay firmas dentro del mundo de la moda en donde prefieren, en la parte de producción, igualmente lo vamos a ver más adelante, prefieren resaltar las piezas, por ejemplo, y hacer, por ejemplo, un lugar completamente oscuro y solamente que haya luces en la parte de pasarela, ¿no? Entonces, como que crear todo un ambiente para que el punto principal, el punto de atención, el eje principal sean los diseños en sí. Hay otras casas, otros diseñadores y otros directores creativos que por lo contrario lo que quieren justamente es que los diseños sean parte de un mundo abierto donde todos los presentes están invitados. Entonces, tiene que ver muy específicamente con la dirección creativa, sí que lo vamos a ver también más adelante, pero tiene que ver a grandes rasgos, para que lo empecemos como a ver y adelantar, tiene que ver con esto justamente del prestigio y obviamente con esto de presentar las prendas prácticamente como arte, ¿sí? Así que bueno, ahí vamos. Y así ya se nos fue la primera hora prácticamente. Miren qué rápido. Bueno, vamos a seguir con Prêt-à-Porter, ¿sí? ¿Qué pasa con Prêt-à-Porter en Argentina y también en América, en Estados Unidos? Se traduce, es la traducción de el ready to wear o listo para usar, ¿sí? Significa lo mismo, todo muy similar, pero es básicamente la traducción. Lo voy a poner acá en el chat, yo sé que ustedes no lo pueden ver, pero esto es justamente para hacer esto y que ustedes lo puedan ahí tener como estas terminologías, ¿sí? ¿Qué particularidad tiene el Prêt-à-Porter? El Prêt-à-Porter es justamente lo que viene a diferenciarse de la gran exclusividad que venimos y la gran pomposidad que venimos viendo en la alta costura, ¿no? Como que en la alta costura nosotros vemos obviamente diseños que son súper exagerados, súper elaborados, ¿bien? Y lo que sucede es que a la segunda mitad del siglo XX, como obviamente consecuencias a partir después, posteriormente a lo que se fue la Segunda Guerra Mundial, se necesitaba obviamente buscar prendas que sean más modernas, que tengan calidad, diseño, pero que los costos no sean elevados, no se buscaba alta costura, no se buscaba una exclusividad extrema como sucedía en la alta costura, porque la realidad es que había crisis económica, ¿sí? Y a partir de esa crisis económica, y como siempre, hay grandes modificaciones, ¿bien? Entonces, acá sí que el Prêt-à-Porter lo vamos a encontrar en una apreciación mucho más masiva, ¿sí? A diferencia de lo que veíamos. Como le digo, es como la antítesis, ¿bien? En este caso está más que nada dirigido a un público mucho más amplio, ¿sí? Tiene que ver con una cuestión de equilibrar un poco también lo que es equilibrar la creatividad y la practicidad comercial, porque imagínense que al ser la alta costura, ser tan exclusivos los diseños,
tienen costos totalmente elevados y también no termina siendo rentable para ninguna casa. De hecho, el 90-95% de lo que entra en una casa de moda hoy por hoy es prêt-à-porter, ¿sí? Después lo demás, y con eso suelen sustentar la alta costura, porque tener alta costura tiene que ver también con una cuestión de rango, una cuestión de elite, ¿sí? Pero la realidad es que hoy por hoy es el bloque como más grande de lo que son los almacenes y demás de muchas de las grandes firmas que vemos hoy en día. Bien, entonces, a diferencia de lo que veíamos viendo en la alta costura, esto tiene que ver una cuestión mucho más comercial, ¿sí? Esto es a partir, como les comentaba, si bien a partir de los años del siglo XX es que empieza a hacerse toda esta modificación, este cambio estructural, no solamente en la moda, sino a nivel general, chicos, esto pasa en todos los ámbitos a partir de lo que fue la guerra. Las casas de modas empezaron a ofrecer justamente este tipo de ropa a medida, una buena serie para ver si quieren ver algo. A mí particularmente me gustan mucho las series y las pelis y quizás la vaya a estar nombrando bastantes, pero una buena serie para ver esta modificación, este cambio entre alta costura y prêt-à-porter es Velvet. Ahí se los dejo acá anotado. Es una serie que van a encontrar en Netflix y es española, ¿sí? Que habla justamente de una casa de alta costura que, bueno, a partir de la guerra y a partir de crisis económicas y de cómo el mundo empieza a transformarse, se ve en la necesidad de cambiar su producción a justamente esto de la ropa un poco más, ¿no? Estandarizada, ¿sí? Entonces, es una producción, en un inicio, es una producción casi semi-industrial, ¿sí? Que permite, obviamente, un poco más de acceso sin limitar tanto lo que es, o sea, sin limitar tanto el diseño, por supuesto, ¿sí? Esto fue cuando inició. Después en los años 60 hasta los 70, ¿qué es lo que pasó? La revolución juvenil, ya sabemos lo que pasó, movimientos culturales. Obviamente esto lo consolidó mucho más, ¿sí? Y después fueron diseñadores como Saint Laurent, como Cardin, como Rabanne, que fueron también obviamente los primeros en proponer ya colecciones completas, ¿sí? Con una cuestión de ya mostrar lo que era la nueva industria, ¿sí? Y empezar a diferenciarse muchísimo de los diseñadores que veníamos viendo como en la alta costura, ¿sí? Hoy por hoy, como les comentaba, el prêt-à-porter ya es uno de los núcleos más importantes, no solamente en la industria, sino también en los fashion shows que vemos, o sea, todo lo que es, por ejemplo, primavera, verano, otoño, invierno, pertenecen la mayoría a lo que es el prêt-à-porter, ¿sí? Así que sigue manteniendo como un equilibrio entre lo que es el diseño autor, obviamente que es importante, y la comercialidad, ¿sí? En este caso, en cuestiones de rigurosidad, no está regularizado ni como está la alta costura, ¿sí? Ni por París ni por ninguna otra casa, ¿sí? No hay ninguna cámara ahí sindical que esté como ahí imponiendo, pero sí, obviamente que es importante que se tengan ciertos criterios, ¿no? Como por ejemplo, bueno, si bien obviamente son colecciones en series y están estandarizados porque justamente está hecho para como bueno, ahí tiene justamente la foto de Chanel, ¿no? Está como para abastecer las tiendas, las boutiques. Igualmente tienen que responder, por supuesto, a una identidad clara, un diseño del autor, a la marca, ¿sí? También, obviamente, como les digo, tiene su propia pasarela de moda, todo lo que es Milán, París, New York, Londres, todo eso, chicos, es la mayoría de esos calendarios internacionales, que los vamos a ver igualmente más adelante, está justamente, lo que vemos en pasarela es prêt-à-porter, ¿sí? Entonces es lo que vamos a estar viendo más frecuentemente en las altas, en las altas esferas del diseño. La realidad es que acá en Argentina existe el prêt-à-porter, sí, existe el prêt-à-porter, pero tengamos en cuenta que el prêt-à-porter igualmente en las grandes marcas de lujo sigue siendo caro y casi que inalcanzable para nosotros algunos de los mortales. Pero bueno, también algo que tiene que tener en cuenta el prêt-à-porter es que tiene que tener una temporalidad definida, o sea, como les digo, primavera, verano, otoño, invierno, ¿sí? Justamente para que haya
colección amplia. Esto también está buenísimo porque les permiten a las casas, a las firmas de moda, tener como este recambio de diseños y también obviamente esta posibilidad de vender en cualquier época del año. ¿Sí? También por eso más adelante nacen las colecciones resort, que también las vamos a ver, por esta necesidad, ¿no? de ciertos sectores específicos dentro de lo que es la sociedad, en donde, bueno, tenían la posibilidad de consumir y muchas veces las industrias se suelen adaptar a eso como pasa en este tipo de casos, ¿sí? Entonces, como les comentaba, el prêt-à-porter es bastante la antítesis de lo que es la alta costura, ¿sí? Si bien no lo vamos a definir como fast fashion, eso es otra cosa, lo vamos a ver más adelante, tiene que ver con una cuestión más de diseño, pero con alcance, ¿sí? También importante que en este caso el prêt-à-porter está también dirigido a una vestimenta un poco más cotidiana, ¿no? Hace ratito hablábamos de que la alta costura era todo como muy grandilocuente, todo para estas personas, ¿no? Diseños increíbles, diseños que quizás hasta incluso no se van a utilizar nunca y van a quedar archivados en las grandes firmas por una cuestión de que son diseños casi que arte. Acá no, el prêt-à-porter está hecho para ser utilizado, ¿sí? O sea, para la vida cotidiana. Entonces está hecho para que las personas vayan a una tienda, lo utilicen y realmente sea o sea, corresponda a una necesidad práctica, ¿sí? Entonces tiene que ver con una cuestión también de más comercial, ¿sí? Que se pueda producir y que se pueda utilizar y no sea tanto esto de que, wow, bueno, la alta costura es solo para, ¿no? Estos grandes momentos que ya cada vez hay menos. Antes existían las aristocracias y demás, y era como, bueno, sí, la alta costura estaba bueno, todo el mundo, mientras más alta costura era mejor. Ahora ya es como que no sé si quiero ir con una alta costura a la oficina. Entonces tiene que ver también con una cuestión de eso, ¿no? De que la vida va avanzando. Entonces la alta costura es como que es algo muy antiguo, queda así que muy antiguo, pero sigue siendo como algo muy exclusivo, muy lujoso, muy increíble de ver y de consumir. Pero como les comentaba, son estos diseños que a veces vemos en la tele y decimos, ay, ¿por qué hay un vestido dado vuelta? Bueno, porque está hecho ese vestido, no está hecho para que vos lo utilices. Ese vestido está hecho para que vos veas arte, ¿sí? Para que veas una expresión, para que veas un pensamiento social, político, cultural, para que veas un pensamiento, un recuerdo, algo que hable sobre la moda, una crítica social, algo, ¿se entiende? Entonces, también tiene que ver mucho con eso, que a veces vemos diseños en pasarela que decimos, ay Dios, ¿esto quién se lo va a poner? Y no, nadie se lo va a poner, no está hecho para que nadie se lo ponga, está hecho para que sea justamente una parte de lo que es el arte y una parte del arte dentro de la moda, ¿sí? Así que bueno. Bien, en cuanto a lo que son textiles característicos, acá sí ya hay un poco más de habilitación, ¿no? Porque lo mismo, acá tenemos que tener más confort, durabilidad, tiene que ser bueno para la producción textil industrial, ¿sí? Entonces, a diferencia de la alta costura, donde los materiales son como muy detallados, muy delicados, muy específicos, acá en este rubro sí se va a empezar a producirse en otro tipo de telas, sin perder la calidad, nuevamente. O sea, que sea prêt-à-porter no quiere decir que se pierda la calidad ni la identidad estética de las firmas, ¿bien? Pero acá sí vamos a ver un poquito más de algodón, vamos a ver lana, vamos a ver satén, por supuesto, pero poliéster, algunas fibras sintéticas, vamos a ver denim, vamos a ver, o sea, imagínense, en alta costura denim no hay forma, ¿sí? Entonces hay otros tipos de tejidos que los vamos a poder utilizar y ver con más regularidad. Incluso acá, por ejemplo, en la fotito de la presentación les puse esta imagen de esta tela que ya está bordada, ¿no? Esto que, bueno, ya no hay tanta rigurosidad, no necesito tener en el atelier 20, 30 personas para hacer esta tela, sino que directamente puedo comprarla y realizar la prenda de una, ¿sí? En desfiles, el prêt-à-porter constituyen uno de los momentos más importantes del calendario internacional, como se los he mencionado recién hace un ratito, pero a diferencia de la gran, ¿no?, solemnidad, toda esta gran rigurosidad que tiene la alta costura, acá sí se utiliza más que nada para mostrar realmente lo que son las colecciones. Todo está hecho para la comercialización de las prendas, o sea, la idea acá es que las personas los miren, es presentar una colección para que la gente compre las prendas, ¿sí? A diferencia de alta costura,
que las prendas están hechas ahí para que la gente diga, wow, qué increíble, no me lo voy a poner, o me lo pondría, pero necesito que me inviten a una Met Gala. Acá no, acá directamente tiene que generar un impacto en la industria y en la comercialización, ¿sí? Entonces acá sí ya todo el desfile está preparado, tiene todo está dado para que justamente se vea más comercial, chicos, ¿sí? Y acá, nuevamente, terminando con un nuevo bloque de síntesis, vamos a ver desfiles. En este caso traigo otro de Dior. Van a ver bastante, que traigo bastante Dior, chicos. Me gusta mucho Dior. No es de mis predilectas, pero me gusta mucho Dior. Y en este caso es uno bastante nuevito. Mira, traje uno actualizado. No sé en qué momento van a estar viendo esta clase, pero 2026-2027 estamos súper bien. Paris Fashion Week, ¿sí? En este caso vamos a estar viendo, son 18 minutitos, entonces lo que voy a estar haciendo yo es adelantarlo y por supuesto lo voy a, ahí va, le voy a bajar el volumen para que no nos quedemos sordos y seguramente lo voy a pausar en algún punto para que no nos quedemos acá, pero quiero que detallen y que vean el contexto del desfile. El contexto del desfile, el lugar del desfile, ¿sí? Quiero que vean los detalles, los colores, esto de que ya son prendas que ya sí se van a estar utilizando, ¿sí? A diferencia de la alta costura. Sí, hay prendas que se pueden utilizar de alta costura, pero sí, por supuesto, si nosotros vemos alta costura de Armani, me podría colocar cualquier prenda sin problemas. Pero suele suceder esto de que quizás no son tan utilizables y además son demasiado exclusivas, chicos, no podemos acceder, la gente normal no puede acceder a eso y como les comentaba, son muy rigurosas las normas, imagínense que tiene que ser un solo vestido, sí, igual, tal cual, o sea, es muy riguroso. Acá es otro tipo de mercado, el segmento, completamente diferente, pero bueno. Me alejo un ratito de la cámara para que lo puedan disfrutar. Les voy a dejar un pedacito, después ya les dije el nombre del desfile, lo pueden buscar y lo pueden ver completo, pero bueno, para que vean todos estos detalles del desfile, de la puesta en escena, de los diseños, también importante, ¿sí? Así que ahí va. Estamos, ahí ya lo estuvimos viendo. Hermoso este desfile para que los quieran ver. Hay unas prendas espectaculares, ¿bien? Pero quiero que justamente lo comparemos con una alta costura. I think it can be a mistake. Déjame un segundito. Vamos a buscar alta costura. Y vamos a ver, por ejemplo, a
ver qué desfile puede ser. Pasa que alta costura. A ver, esto no es alta costura. Bien, déjenme ver un segundo. Hay unos vestidos, por ejemplo, acá. Esto no es alta costura. Gucci no lo tiene. Bueno, ahora lo vamos a colocar porque tengo el video por ahí guardadito y no recuerdo en dónde está, ¿no? Pero hay una diferencia bastante grande, ¿sí? Acá tenemos también, por ejemplo, lo que es Prêt-à-Porter, pero en este caso en Saint Laurent, también para que lo vean, en este caso es del 2026, es del Paris Fashion Week. Se los dejo, mientras tanto voy a buscar uno de alta costura para que ustedes vean la diferencia de prendas, ¿sí? Ahí los dejo con este videito. Es una prenda, una confección principalmente para una tienda, ¿sí? Para comercializarlo, chicos, ¿bien? Y acá les tengo el desfile, los encontré enseguidísima, pasa que encontré ahí donde tenía el link, que es un desfile de Schiaparelli, ¿sí? Que es una de mis firmas favoritas, de hecho, chicos, en este caso es la de alta costura primavera-verano 2026 en París, por supuesto. Y este es un poquito más cortito. Vamos a igualmente adelantar un poquito la velocidad para que lo vean, ¿sí? Lo que quiero que vean, y acá me voy a quedar un ratito para ir guiándolos, lo que quiero que vean son las estructuras, ¿sí? Fíjense las estructuras. Hablamos ya, por ejemplo, diferenciamos este saco, este blazer, dado vuelta invertido, a lo que veníamos teniendo recién en Saint Laurent, hay una diferencia, ¿sí? Fíjense en las tipologías, fíjense, por ejemplo, esa falda por fuera de la falda. Bien, o sea, hay algunas prendas que se pueden utilizar, sí, por ejemplo, este vestido es precioso, se podría utilizar tranquilamente, pero está hecho con una cuestión más artística, ¿sí? Entonces ahí está justamente la diferencia. Bien, les dejo ahí un ratito para que lo vean y analicen los diseños, las tipologías, cómo están pensadas, ¿sí?
increíble y queremos seguir viéndolo, pero si no se nos va la clase mirando videitos. Pero bueno, fíjense las diferencias, ¿no? De estructura, fíjense que tenía como esta especie de cola, tipo como si fuera un escorpión, que bueno, es importante para, si han visto Historia de la Moda y demás, se los recomiendo Historia de la Moda, donde hablan mucho sobre algunos símbolos y detalles de cada firma. Pero bueno, por ejemplo, está la cola tipo escorpión, hay algunas cosas así como pinches, ¿no? Como cosas que quizás uno no va a utilizar. No es que yo me tomo un subte a la mañana y me pongo mi cola de escorpión como accesorios, ¿entiendes? O sea, es algo que no está preparado, no está hecho, no está pensado para la cotidianidad, ¿sí? Sin embargo, el prêt-à-porter sí. Entonces ahí justamente es lo que les decía hoy, el tema de los rubros en sí, ¿no? Cómo cada uno responde a una segmentación específica, ¿ok? Bueno, nos quedan 20 minutos, así que vamos a ver uno más y vamos con el prêt-à-couture, ¿sí? Que acá es en donde ingresa la moda argentina en lo que yo considero, ¿sí? En este caso se dice prêt-à-couture o directamente lo conocemos como couture, cualquiera de los dos está bien condicionado. Y en este caso es una terminología utilizada casi que en el medio, ¿no? Porque surge de la necesidad de crear un punto intermedio entre la alta costura y el prêt-à-porter o el ready-to-wear, que en los últimos años se volvió bastante comercial. Entonces sucede mucho esto, ¿no? Como que se busca conservar de alguna manera la exclusividad que daba el prêt-à-porter, la calidad y el refinamiento de la alta costura, pero también de repente volverlo utilizarlo en un sector más práctico, ¿no? Una capacidad de decir, bueno, ok, lo quiero, lo puedo utilizar, ¿sí? Entonces, acá hay como un punto medio en donde ya lo que es la alta costura y el prêt-à-porter se unen, ¿sí? En este caso, entonces es una cuestión más práctica, más de la cotidianidad. En este caso, a diferencia del prêt-à-porter que se constituye, se produce en serie, el haute couture se va a confeccionar a medida también y con regulaciones específicas también o sea, hay como un punto medio, ¿no? Esto, como les digo, en este caso no es tan flexible, pero tampoco está tan regulado, ¿no? Entonces es un concepto intermedio, ¿bien? Entonces acá varias casas, varias firmas tienen la posibilidad de como designar justamente este tipo de colección, porque bueno, justamente las utilizan en una cuestión más funcional, menos ceremonial, ¿sí? En este caso también lo bueno que tiene me fui. Lo que tiene de bueno Couture es que además de ser justamente este punto intermedio no tan regulado, no tan estricto, ¿sí? Que nace un poco a partir de los años 80, como les digo, siempre les intento contar también un poco de historia y demás para que ustedes puedan incorporar todos estos conocimientos. Nace en los años 80 y surge como esta respuesta, este equilibrio, como les mencionaba, ¿sí? Y recoge los lo mejor de los dos mundos. Por un lado, lo que es la expresión más artística de la alta costura, que es espectacular. A mí me encanta mucho alta costura, más allá de que digo nuevamente, no son prendas que utilizaría a diario, pero está bien porque no fueron creadas para eso, ¿sí? Me encanta el couture en sí, porque lo que permite, ¿sí? Es esto, ¿no? Decir, bueno, ok, hay series, hay prendas artísticas, hay diseños exclusivos, ¿sí? Pero tampoco es algo que va a tener todo el mundo. ¿Por qué? Porque lo que es el prêt-à-couture, ¿sí? Es que son prendas exclusivas, pero son alrededor de 15 a 30 prendas a lo sumo, como mucho, si a veces buscan son 10, a veces son 15, ¿sí? Se usa mucho esta metodología con algunos bolsos, algunas carteras y zapatos. No sé si han notado que a veces dicen, yo estoy en lista de espera. Tiene que ver justamente con esto, de que hay como piezas exclusivas y personalizadas, ¿sí? Pero o sea, como les digo, son series limitadas, no es como la alta costura, que son una serie, ni tampoco el prêt-à-porter, que son, bueno, un montón, es un punto intermedio, son como les digo, entre 30, 15
15 piezas limitantes aproximadamente, ¿sí? Y que pueden ofrecer, como les digo, piezas exclusivas, personalizadas, pero tampoco pagar la millonada que uno pagaría por una alta costura, sabiendo que jamás lo va a utilizar, y también teniendo como recuperando un poco esta exclusividad, ¿bien? Bueno, nuevamente, acá en cuanto a lo que son las regulaciones y demás, no está regulado por la Cámara de Alta Costura, como sucede con alta costura, ¿sí? Como les digo, ni ningún organismo y regulador. Pero bueno, sí se trata obviamente de estos detalles, ¿no? La exclusividad limitada, hacer una producción en serie reducidas para que no sea algo más masivo, ¿sí? Tiene que tener también acabados artesanales. Acá sí se permite la utilidad de la máquina de coser, ¿sí? Pero tiene que tener los detalles, tiene que tener los acabados, los bordados, las aplicaciones, la confección manual de artesanos. Entonces, si bien acá no es obligatorio tener 30, no es necesario y se puede utilizar un poco de máquina de coser, tampoco se puede confeccionar al 100%. Si está confeccionado al 100% con máquina de coser, tampoco es preta cultura, o sea, o al menos eso es lo que se dice. Obviamente que no está regulado, pero es lo que uno debería de esperar, ¿no? Que tenga materiales de lujo, que tenga acabados artesanales, que tenga una identidad estética fuerte en relación a la firma que lo está confeccionando, ¿sí? Que sea una accesibilidad un poco más económica, como que en el medio, ¿no? Que no sea alto costo, pero que tampoco sea algo que puedo comprar en cualquier market, ¿sí? Entonces está ahí, como les comentaba, justo en el medio. ¿Por qué? Porque tiene lo mejor de los dos mundos. El diseño, lo mejor que tiene lo que es la alta costura, que es justamente el diseño, el nivel de detalle, de profesionalismo, unos diseños increíbles y exclusivos, pero al mismo tiempo que, bueno, lo puedo llevar, si tengo, por ejemplo, un casamiento, lo puedo llevar a una alfombra roja, lo puedo llevar si tengo un evento social en algún trabajo en particular, porque a veces se trata no solamente de vestidos, estamos hablando de trajes, estamos hablando de otros, de faldas y demás. Entonces hay como un poco más de practicidad en la utilidad a que le podemos llegar a dar a este tipo de prendas, ¿sí? Así que bueno, está buenísimo porque como les digo, es como justo la mitad. En este caso, en cuanto a lo que son el uso y las tipologías, suelen ser como bastante vestidos de gala para utilizar y demás, pero también, como les digo, hay trajes, hay obviamente que esto es para hombres y mujeres, si estamos hablando en la totalidad, pero como les digo, está más abocado a eventos sociales, a galas, a alfombras rojas y demás, entonces está bueno porque hay como bastante tipología diversa, ¿sí? Y bueno, nada, estos son también prendas de ediciones limitadas, prendas numeradas, colecciones cápsulas pequeñas, reducidas. Suelen también utilizarse, obviamente, que materiales de alta costura también, o sea, muy similares, bien, y acá hay un poco más de libre albedrío, ¿no? Como que no hace falta que sea también tan sofisticado, tan fuerte como sucede con la alta costura, hay un poco más de practicidad, entonces hay un poco más de permisión, recuerdo, no está estrictamente regulado, ¿no? Entonces hay más permisión, por supuesto, pero se suele pensar en encajes artesanales, ¿no? Obviamente que también en este caso, si son encajes, se sigue manteniendo la tradición de la costura manual, como que tiene este lado, chicos, los dos mundos, ¿sí? Lo mejor de los dos mundos. Lo mismo con el tema de las plumas, vieron que vimos hoy esos videitos en donde los cosían así manualmente, o que hacían las florcitas manualmente. Bueno, se espera exactamente lo mismo, o sea, ese nivel de detalle y dedicación a la prenda, solamente que sin la parte como menos usable y demás de la alta costura. Entonces es un buen espacio para obviamente la experimentación de algo exclusivo, algo hermoso y demás. En los desfiles, ¿cómo lo vamos a estar viendo? En desfiles lo vamos a estar ubicando también en un punto bastante intermedio. Acá, mientras tanto, voy preparando ya el próximo videito. Es un punto intermedio, ¿sí? O sea, de alguna manera la teatralidad y el aura también de exclusividad que suelen tener estos diseños o estas pasarelas de alta costura, pero también obviamente con una intención comercial. Estamos hablando de que sí son prendas que se comercializan y sí son prendas que vamos a ver
en alguna alfombra roja que vamos a ver en algún evento social y demás. Son prendas caras, chicos. Para nosotros acá es caro todavía el Pret a Couture, por supuesto. Pero bueno, nada, eso, está preparado para que se venda. Entonces, suelen ir bastantes celebridades, suelen ir, está muy enfocado también a lo que es el mercado que suele acceder a este tipo de prendas. Estamos hablando de celebridades, de entidades importantes, hay mucha modelo, mucho actor, mucha cantante, ¿sí? O sea, personas que pueden acceder a este tipo de prendas, ¿sí? Y acá les tengo, no sé si mi top 5 de firmas favoritas, en este caso estamos hablando de Muraid, que en este caso no es alta costura, porque no tiene, creo que todavía no tiene, una casa en París, pero sí es couture, sí es Pret a Couture. Así que vamos a ver este desfile también, dura bastante, nuevamente cuando dura bastante lo que vamos a hacer siempre en 2025-2026. Voy a traerles viejos también, no se crean que vamos a ver todo nuevo, sacadito del horno, vamos a ver de todo, pero bueno, justo estos se me vinieron hoy a la cabeza cuando estaba ahí preparando la clase. Entonces, ahí subimos un poquito la velocidad para que lo podamos ver, bajamos un poco los volúmenes y vamos a disfrutarlo. Je ne sais plus rien. Pourquoi s'envoler? Alors que je peux rester sur terre. À tes côtés. Je le savais. Je le savais très bien. Je ne sais plus rien. Bueno, ahí estamos.
Ahí estaba leyendo justamente un poco de que hace unos años puso un taller mural en París, entonces ya es alta costura, chicos. Pero bueno, vieron que necesitan como llegar a esas esferas de a poco. Bueno, tenemos para ver uno más, que sería el fast fashion, ¿sí? Pero vamos a dejarlo para la clase que viene y lo sumamos a otros rubros que quedaron, así que así no extendemos mucho más la clase. Espero que hayan disfrutado la clase del día de hoy. Como siempre les digo, que hayan aprendido algo nuevo, que les haya parecido interesante. Nos vemos prontito en la próxima clase. No sé si la van a ver ahora, la van a ver después, como es autogestiva. Pero bueno, nos vemos prontito con lo que resta de rubros de la moda. Les mando muchos besos. Recuerden que cualquier duda, consulta, me encuentran acá en mi correo electrónico, en el foro de alumnos o en mi Instagram, que también siempre les dejo acá alojado, ¿sí? Les mando muchos besos. Hasta luego.